El tema de hoy, tal y como lo pueden ver, es titulado Abba Padre. La materia de estudio va a estar en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Yo sé que muchos de ustedes ya saben qué es lo que vamos a estudiar. En Mateo capítulo 6, versos 9 al 13, se encuentra lo que hoy conocemos como el Padre Nuestro. Es eso a lo que quiero empezar dando lectura. Leo la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, le hemos dado lectura a tu santa palabra. Esa palabra que hoy sigue teniendo el poder de transformar vidas. Esa misma palabra por la cual viste que todas las cosas existirán de la nada. Señor, nos postramos ante ti en mente, en intelecto, en emoción. Queremos, oh Señor, escuchar tu palabra. Por favor, háblanos al corazón a través de tu Espíritu Santo. En Jesús. Amén. Abba Padre, como lo mencionaba, es el título del sermón para hoy. Abba Padre, y alguno dirá, ¿qué es Abba Padre? Téngalo ahí en mente. Abba Padre, ¿qué es Abba Padre? ¿Qué fue eso que el pastor dijo, Yamdi Balram? Algo parecido, es una lengua semítica que en algún momento yo le voy a dar el significado. Pero en sí, lo que queremos estudiar hoy es la oración modelo. En la oración modelo que acabo de leer, vamos a leer primero, vamos a estudiar, número uno, orar como si nosotros le estuviésemos hablando a nuestro Padre. Número 2, también vamos a orar sabiendo que tenemos que santificar el nombre de nuestro Padre. Número 3, también en la oración modelo, cuando nosotros vamos a orar, tenemos que saber que es necesario anhelar ese reino de nuestro Padre. Número 4, de igual forma vamos a estudiar que en esta oración modelo Dios nos llama a hacer su voluntad. Número 5, también vamos a estudiar que el Señor nos da el privilegio de que podamos pedir por nuestro sustento. Número 6, vamos también a estudiar que en la oración modelo, cuando vamos a orar, también tenemos que tener en cuenta el pedir perdón por nuestras faltas, pero también saber perdonar a otros. Y número 7, vamos a estudiar también que debemos de pedir ser librados del mal. Hay un número 8, pero es la conclusión. Y el número 8 es ¿por qué tenemos que orar como todo lo que acabo de mencionar? Porque tu Padre es todopoderoso. Son 7 puntos lo que vamos a desarrollar. El octavo en sí es la conclusión. Así que vamos a arrancar. Nosotros conocemos el Padre Nuestro, pero es posible que no conozcamos su significado. Es por ello que hoy quiero presentarles, con la ayuda del Señor, qué significa el Padre Nuestro. Para empezar, yo lo puse como subtítulo oración modelo. El Padre Nuestro no es un rezo. Muchas personas, denominaciones cristianas, han hecho del Padre Nuestro un rezo. Un rezo es algo que tú vas a repetir cada vez que te levantas o que te acuestas. Y tú crees que con eso ya oraste. Eso no es orar. Eso es rezar. Hoy vamos a estudiar que lo que Jesús quiso enseñar es que lo que contiene el Padre Nuestro es lo que debe estar en tu mente, en tu corazón, en tus labios, cada vez que te vas a acercar a tu Padre para orar. Empecemos con el primer punto. Cuando nosotros vayamos a orar, tenemos que orar como que si nosotros hablásemos con nuestro papá. Y aquí quiero tomarme un poco de tiempo en este primer punto, porque este primer punto es como la llave
que abre la puerta hacia todos los demás puntos que vamos a estudiar. Más allá de esto, este primer punto es la clave para que tú sepas quién eres, por qué estás aquí y hacia dónde te estás dirigiendo. Son preguntas que todo ser humano tiene hoy. Orar a Dios como si le estuvieses hablando a tu Padre. ¿Por qué es necesario orar así? Porque es posible que nosotros estemos en la iglesia y aún no conozcamos quién es nuestro Padre. Hay mucha probabilidad que nuestra vida cristiana esté sujeta a un mero formalismo en el que uno viene a la iglesia los sábados, acude a la sociedad de jóvenes, se conecta a la noche de oración y testimonio, en casa posiblemente hagas tu culto personal, culto familiar, tal vez estés en algún departamento de la iglesia, pero no conozcas a tu Padre Celestial. Entonces, mi propósito en este primer punto es que tú puedas saber quién es tu Padre. Y para que tú sepas quién es tu Padre, por lo menos hay 3 formas en las cuales tú tienes que llegar a ese punto en el que tienes un encuentro personal con Dios. Número 1, la palabra de Dios es lo que estamos estudiando hoy. Es más, por excelencia, la palabra de Dios te lleva al segundo punto. El tercero lo dejo para mencionarlo luego. En la palabra de Dios es donde tú te das cuenta quién es aquel que te creó. En la palabra de Dios te das cuenta que tú no vienes del mono. No, tu raza no es el Homo sapiens. No. En la palabra de Dios te das cuenta cómo surgiste a la vida. En la palabra de Dios te das cuenta cómo te ve aquel que hizo todas las cosas. ¿Cuál es el plan que Él tiene para tu vida? Es en la palabra de Dios donde nosotros, el cristianismo, hace una gran diferencia de las otras religiones. Porque en la palabra de Dios nos damos cuenta de que Dios no es un Dios ausente, es un Dios presente, es un Dios activo, es un Dios que se inmerge en tu vida. Pero si tú no lees la palabra de Dios, es posible que no lo conozcas. Todavía recuerdo. Tenía como alrededor de unos 18 años y el Espíritu de Dios tocaba mi corazón. Estaba en casa y en aquel entonces pues todavía no existía eso de las redes sociales y todo eso. O sea, no había tanto que nos bombardeara la mente, algo que distraer. Entonces, yo me acuerdo que ahí en casa tenía una Biblia y en ese momento que decía, ¿y qué hago? No hay qué hacer. Y el Espíritu del Señor me dirigió al libro santo. Y yo dije, voy a leer la Biblia. Y empecé a leer Génesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empecé a leer. Y mientras iba leyendo, y mientras me iba sumergiendo, y cuando iba leyendo, yo me visualizaba en cada historia. Y cuando llegué al punto en el que Abraham viene y le dice al Señor, Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Señor, ¿y qué tal si hay 50 justos? ¿Los destruiría junto con los impíos? No. Y, Señor, ¿y qué tal si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay 10? ¿Y si hay 5? Cuando yo llegué a ese punto no me di cuenta, yo estaba llorando. Porque me di cuenta que Dios ama al ser humano. Lo ama a tal punto que Él desea salvarlo. Sin embargo, muchas veces la obstinación del ser humano hace que el Señor obre de formas que humanamente no comprendemos, pero al fin es para su bien. ¿Cómo logré yo conocer ese Dios del cual hoy te estoy predicando? A través de su palabra. Por eso hoy te invito a que si aún no conoces a tu Dios, vayas al escrito sagrado. Penétrate ahí. Así como cuando, para aquellos que todavía tal vez vivieron esa etapa, porque antes no era que teníamos que ver imagen, video, audio y entonces adentrarnos ahí. Antes teníamos que leer, hoy seguimos leyendo, pero antes casi todo era leído y cuando uno leía se adentraba. Adéntrate así en la Biblia, en cada historia. Haz que esa historia sea la tuya y vas a ver que Dios se va a presentar a ti como lo que es, un Dios de amor. Número 2.
cuando nosotros vamos leyendo en la Biblia, llegamos a conocer a Dios más allá de las historias, sino en la persona de Jesucristo. Y es aquí donde yo quiero leerlo textualmente. El Señor Jesús en algún momento le tuvo que decir a sus discípulos: vean, yo les estoy diciendo que tengo que irme, pero yo voy a ir a preparar hogar para ustedes. Y mientras él estaba dando esa noticia, se le acercó Felipe y le dice al Señor Jesús, le dice: Señor, ok, si te vas a ir, está bien, ve, pero haznos un favor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Entonces Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Quién es el que nos revela al Padre Celestial? Jesús. Es en Cristo que tú tienes un pleno conocimiento acerca de lo que Dios ha revelado en su palabra, de cómo es Dios. Antes de Jesús, conocer a Dios era un reto. Moisés dijo: quiero verte. No puedes. No hay hombre que pueda verme y quedar vivo. No puedes. Isaías dijo: uy, soy hombre muerto, porque he visto al Santo de Dios. Y entonces tuvieron que purificarlo para que no muriera. Mi hermano, mi hermana, en Cristo nosotros podemos conocer a Dios. ¿Quieres conocer plenamente a Dios? Mira a Jesús. Él es tu Dios. Y vuelvo a repetir, aquí nuestra fe no es una fe vaga, vacía, no es utopía, es algo que fue verídico. La ciencia, los historiadores, la arqueología no pueden negar que existió un ser humano sobrenatural llamado Jesús de Nazaret. No lo puede negar. Muchos historiadores, incluso romanos o judíos, confirman que existió. Jesús vivió, Jesús hizo milagros que están aquí. Nuestra fe no es una fe que está cimentada en el vacío, es una fe que está cimentada en la palabra de Dios, que es más firme que cualquier otra teoría. ¿Cómo quieres conocer a tu Dios? Es a través de Jesús, es a Él. Mucho más allá de esto, Dios se revela también a través de su palabra. Y en su palabra nos dice que cuando nosotros vamos leyendo, entonces tenemos un sentido más pleno de su obra. Por eso es que Pablo dijo en Romanos 1, 19 y 20 que todo lo que vemos, el poder de Dios se refleja en todo lo que tú ves. Es más, los grandes filósofos griegos tuvieron que declararlo. Sócrates tuvo que decir: no sé, yo creo que tiene que haber un ente, una máquina potente que haga que todo esto funcione. Claro, en su ignorancia no sabía que esa máquina potente es Dios. Pero tú y yo sabemos que es Dios el que hace que todo surja a la existencia y aún así que hoy se mantenga. Él es que te da ese oxígeno. Es Él el que te regala ese viento. Es Él el que te da las fuerzas para poder hacer todo lo que necesitas. ¿Dónde puedes conocer a tu Dios? A través de su palabra. A través de Jesucristo. A través de todo lo hecho y que tú puedes percibir y gozar porque tú eres hijo de Dios. Vamos ahora. Número 2. En el número 2, antes de irme al número 2, porque dije que me iba a adentrar un poco más aquí, porque esto ya abre la llave, es la llave que abre a todo lo demás. En el Padre Nuestro, cuando tú lees el versículo 9, dice así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ok, esto es otra cosa que posiblemente haga que tú todavía no tengas una relación personal, una relación de calidad con tu Dios. Porque tú crees que tu Padre está allá en los cielos, y es así, no estoy diciendo que no es así, está allá y entonces que Él no le interesa nada de lo que sucede aquí. Es más, hay muchas teologías que se han ido por ese ramo, que creen que Dios está allá y nosotros aquí, Él no le interesa todo lo que hacemos aquí. Hoy quiero decirte que no es así. Lo que en sí quiso decir Jesús acá, y nosotros con la ayuda de Él lo vamos a comprender, es que tu Padre que está allá en los cielos está por encima de todo ser humano, está por encima de todo poder humano, está por encima de todo aquello que hoy pueda hacerte que te sientas mal, preocupado. Tu Dios es eterno, es grande, es altísimo. Deberías de sentirte orgulloso porque tu Padre
Ante Él no hay nada ni nadie que pueda ganarle. Él es tu Dios. Eso es lo que quiere decir que está allá en los cielos. A eso, en teología, se le llama que es un Dios allá, trascendente, que no podemos alcanzarlo. Sin embargo, ese mismo Dios es un Dios inmanente, personal, que está contigo, que habita contigo. ¿Y dónde dice eso? Bueno, leamos. Isaías 57, verso 15. La palabra de Dios dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, aquel que tú crees que no puede bajar aquí. Él dice así, y cuyo nombre es santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, sí, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita Jesús? ¿Con quién habita Dios? ¿Con quién habita Jehová? ¿Con quién habita? Con aquel que tiene un espíritu quebrantado, humilde. ¿Quién es ese? Eres tú. Es por eso que hoy dejaste tu casa, preferiste venir a la iglesia porque querías tener esa comunión con tu Dios. Siéntete dichoso, siéntete dichosa. La eternidad, el Creador, el Dios Todopoderoso mora en ti. Siéntete dichoso. Es así. Entonces, ahora sí podemos avanzar. En el punto 2, una vez que has comprendido quién es tu Dios, una vez que sabes quién es Él, sabes cómo tener comunión personal con Él, entonces ahora te es más fácil hacer el resto. Y en el punto 2, Él nos pide que santifiquemos su nombre. Es muy difícil santificar el nombre de Dios si antes no lo has conocido. Es muy difícil santificar el nombre de Dios si antes no lo has conocido en su palabra. Es difícil. Primero tienes que conocerlo. Voy a poner un pequeño ejemplo. Acá hay muchas personas que son casados. ¿Pueden levantar solo la mano, por favor? Ahí están. ¿Ves? Que hay muchos. Ok. Antes de tú conocer a tu esposa, tú no ibas a hacer algo por ella, ni él iba a hacer algo por ti. Imagínate que tu esposo actualmente, voy a retroceder al tiempo, tú vete al tiempo allá en tu mente cuando aquel solamente te miraba y te miraba y te miraba y era todo penoso y no mandaba una cartita o le decía al compañero que me gusta. Imagínate que estábamos en ese momento, pero que de repente él venga y te diga: ¿sabes qué? Fulana, quiero que me laves toda esta ropa que tengo. ¿Tú se lo lavarías en aquel entonces? No. ¿Por qué? Porque no sabías ni quién era, ni cómo era, no te había enamorado, no se habían gustado, no habían pasado esos momentos difíciles. No. Tuvieron que pasar todo ese proceso para que ahora con mucho amor tu esposa te haga la comida, o tú le hagas la comida, ella te lave y te sirva. Pero tuviste que pasar un proceso de conocimiento. Para que tú tengas que santificar el nombre de Dios, tienes que conocerlo. Por eso era clave estudiar primero, un poco de detalle, el primer punto. Ahora, quiero mencionar cuándo es que alguien no santifica el nombre de Dios. La palabra de Dios dice lo siguiente. En Romanos capítulo 2, verso 24, Pablo se está refiriendo a judíos. Y cuando tú lees desde el verso 17 al 23, Pablo viene abordando lo siguiente. Tú que eres judío y te crees maestro de gentiles y aquellos que no conocen a Dios, tú que tienes dizque la ley grabada en tu mente, dime tú, dices, no hurtarás, pero hurtas. Dices, no matarás, pero haces que se cometa homicidio. Entonces Pablo viene mencionando, ustedes creen en algo, profesan, predican, pero no lo viven. Y termina en el verso 24, capítulo 2, verso 24, Romanos, diciendo, pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de ustedes. Cuando no se santifica el nombre de Dios, cuando nos llamamos cristianos y no vivimos lo que profesamos. No estamos santificando, estamos permitiendo que el nombre de Dios se blasfeme. Voy a hacer aquí un paréntesis. Dije aquí cristianos, ¿se acuerdan? ¿Quién hace esto? Lo hacen los cristianos.
Ahí Pablo está hablando claro, le está hablando a judíos. Ahora le vamos a quitar judíos, le vamos a poner cristianos. Quitamos cristianos, vamos a poner adventistas del séptimo día. O ponle tú tu nombre. ¿Cuándo haces que el nombre de Dios no sea puesto en santo, no sea santificado? Cuando no profesas lo que vives. Lo haces tú. Porque tú, querido hermano, querida hermana, cuando fuiste bautizado, cuando fuiste bautizada, fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ti está el nombre de Dios. Cuando tú no vives conforme a eso, haces que su nombre no sea santificado. Por lo contrario, Jesús lo dijo, cuando tus buenas obras son vistas, entonces las otras personas glorifican a tu Padre. Mateo 5:16. Pero esto no se queda solamente en las obras. Santificar el nombre de Dios no está limitado solamente a hacer una acción. Santificar el nombre de Dios, dice el apóstol Pedro, que tiene que ser también en nuestro corazón. Primera de Pedro 3:15 dice, al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. No es solo de obra, porque con una obra buena puede ser que el anciano vea que wow. Puede ver que el pastor, wow. Puede que tu esposa diga, wow. Pero ¿qué está aquí? Solamente Dios lo sabe. Dios quiere que tu corazón, tu mente, tus pensamientos, tus sentimientos, todo santifique su nombre. Vamos avanzando. Número 3. Anhelar su reino. En la oración modelo dice, venga tu reino. Todo hijo, toda hija de Dios tiene que tener en cuenta que lo que dice Filipenses 3:20 es tu anhelo, porque tu ciudadanía no es este mundo, porque tu ciudadanía está allá en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Mi hermano, tú estás aquí, pero no eres de aquí. Sí, estamos aquí, vivimos, trabajamos, andamos, sí, pero nuestra ciudadanía no es este mundo. No te aferres tanto a lo que hay en este mundo, porque este mundo va a pasar con sus deseos, pero aquel que hace la obra del Señor permanecerá para siempre. Aferrémonos a eso. La oración modelo nos sigue diciendo que nosotros hagamos su voluntad. Ya poco hablé acerca de eso, las buenas obras. Sin embargo, ahorita quiero recalcar 2 puntos acerca de hacer la voluntad del Señor. Cuando tú lees en 2 de Corintios capítulo 5, versos 19 y 20, el apóstol Pablo dice así: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que solamente tú estés en el cielo cuando Él venga en poder y gloria. Dios quiere que ahí también esté tu vecino, tu vecina, tu primo, tu prima, tu papá, tu mamá, tu hermano, todos los seres con los que te relacionas. El Señor quiere utilizarte como su embajador, el embajador del reino de los cielos. Pero la voluntad de Dios tiene raíz en cuanto a este aspecto. Y la raíz está en tu hogar. Cuando tú lees Mateo capítulo 18, dice la palabra del Señor que los discípulos se le acercaron y le preguntaron lo siguiente: Maestro, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Entonces dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 18, lo que estoy hablando ahorita está del verso 1 en adelante. Dice que el Señor miró que ahí estaba un niño, lo tomó y lo puso así cerca de él en su regazo. Entonces, viendo a sus discípulos, le dijo: ¿saben qué? Ustedes quieren saber quién es el mayor en el reino de los cielos. Vean a este niño, porque así es como ustedes tienen que ser si quieren ser el mayor. Tienen que recibir el reino de los cielos, que yo se los traigo como un niño. Pero después el Señor empieza a hablar algo, diciendo de una manera bien dura. Dice: ¿saben qué?
cualquiera de ustedes que haga tropezar a uno de estos más pequeños, mejor es que para ustedes vengan, tomen una piedra de molino, se la aten al cuello con una soga y se vayan y se tiren a lo profundo del mar. Eso es lo mejor para ustedes. Y cuando sigues leyendo, en Mateo 18:14 dice, de igual modo, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Padre, madre, para aquellos que están noviando y tienen planes de llegar a ser padres, la palabra de Dios es clara. No quiere que ningún niño en el proceso de crecimiento y llegue a ser adulto se pierda. Y aquí nosotros tenemos una gran obra. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hijos? No es la voluntad de que nuestros hijos crezcan y lleguen a una etapa donde digan, yo no quiero ir a la iglesia, qué aburrido. No, no es la voluntad del Señor que nuestros hijos crezcan y ya grandes se vayan al mundo. No es la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros estamos obrando a tal perdición. Discúlpenme que lo diga. Se lo digo así de corazón. Discúlpenme que lo diga. Pero muchas veces nosotros estamos obrando así. ¿Por qué? Porque no tenemos un concepto claro, definido, auténtico, genuino de la vida cristiana. No puedes permitir que el mundo alimente a tus hijos. Tú tienes que alimentar a tus hijos con la palabra de Dios. Hay que hacerlo. Si no, ahí está la televisión, listo con un paquete, una gama de mundanalidad que no te das cuenta, pero los va contagiando, los va contagiando. Hay amistades, tú no sabes ni con qué tipo de amistades andan tus hijos. Y tú dices después, pero si yo no le di mal ejemplo, es cierto, pero permitiste malos ejemplos. Dios dice, no, yo no quiero que tu hijo se pierda, no quiero que tu hija se pierda. Es por eso que es necesario los cultos familiares. Hay que enseñarles a orar a nuestros hijos, hay que enseñarles a amar al Señor desde chicos, hay que enseñarles a obedecer, a ir a la iglesia, a sumergirlos en la obra misionera, en algún departamento aquí, que se enamoren de Dios. Más allá de eso, que tú estés dando un ejemplo de ese Dios de amor. Porque tú puedes profesar aquí X o Y, pero si en casa no eres así. Saben que los mayores ateos en el mundo llegaron a ser ateos porque tuvieron una figura o nunca la tuvieron de un padre que no existió, un padre riguroso, un padre vengador, un padre justiciero. Ese es uno de los motivos por los que muchas veces nuestros hijos se van de la iglesia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Señor dice, no es mi voluntad. No es mi voluntad que tu hijo o tu hija se pierda. Si hasta ahora estabas permitiendo, Dios te habla, obra por tu familia, obra por tus hijos, porque vas a rendir cuenta por ellos también. Seguimos avanzando. El punto 5, perdón. Mateo capítulo 6, verso 11. Dice el Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok. Ya miramos todo lo feo, aparentemente, pero hay veces es necesario, ¿sabes? Así es la palabra del Señor, nos tiene que redarguir, instruir y hacernos ver mal dónde estamos mal. Tiene que enseñarnos dónde estamos mal. Pero aquí viene lo bonito, porque el Señor, el camino de Dios no es solamente un camino estrecho, es un camino gozoso, un camino de privilegios. Ahora el Señor dice, ¿sabes qué? Pide lo que necesitas. Esta frase, el pan nuestro de cada día, representa todo lo que necesitas en este mundo. ¿Qué necesitas? Tú lo sabes. Dios te dice, tú eres mi hijo, yo soy el dueño del oro y la plata. Este mundo yo lo vencí. Tú eres mi hijo, pídeme. Pero es posible que estás pidiendo mal, por eso es que no has recibido. Déjame presentarte por lo menos 5 pasos para que puedas recibir conforme a lo que dice la palabra del Señor, lo que estás pidiendo. Cuando tú vas a Juan capítulo 14, versos 13 y 14, tienes que tener en cuenta que primero tienes que pedir, todo lo que vas a pedir tiene que ser en el nombre de Jesús. Porque Él es que venció este mundo, Él es que abrió las puertas del cielo e hizo una escalera hasta allá para que tú alcances su bondad. Número 2, cuando pidas, no dudes. Dios está a disposición de lo que tú deseas. No dudes, si dudas es posible que no recibas. Número 3, esto está en Santiago 1:6, voy al número 3, Santiago 4:3. No pidas de manera egoísta, porque no vas a recibir.
Número 4. Pide conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetirlo porque me falta un punto. Pide en el nombre de Jesús, pide sin dudar, pide sin egoísmo y pide según la voluntad del Señor. Y luego, esto sí lo quiero leer textual porque es maravilloso. Luego, el salmista nos dice en Salmo 27, verso 13 y 14, espera y esfuérzate. ¿Por qué? Porque él lo dijo de la siguiente manera, y hoy es para nosotros: yo hubiera desmayado si no creyera que he de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Espera en Jehová. Ya cumpliste los primeros 4 pasos, espera en Jehová. Pero no solo esperes, esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Hay que pedir, como lo mencioné anteriormente, pero también hay que esperar. Dios tiene su tiempo, y su tiempo tal vez tú no lo conoces, si lo quieres no. Él tiene su tiempo, espera. Pero mientras esperas, esfuérzate. No es solo pedir un trabajo, hay que salir a buscarlo. Haz de tu trabajo el ir a buscar un trabajo. No es solamente orar por tus hijos, ve a visitarlos, ve a orar por ellos. No es solamente decir yo quiero ser un gran profesional, hay que esforzarse, hay que madrugar, hay que estudiar. No es solamente decir tengo deudas, voy a luchar por pagarlas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que madrugar? Voy a madrugar. Haz lo que tengas que hacer, esfuérzate, dice la palabra de Dios. Y entonces, como dice David, verás la bondad de Jehová. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, terminando ya, que nuestra oración, en nuestra vida cristiana, tenemos que pedir perdón y también dar perdón. ¿Por qué? Porque si nosotros no pedimos perdón, entonces nos creemos autosuficientes. Llegamos a cometer el pecado original que hizo Lucifer. Yo puedo solo. Es más, las reglas del Señor no son buenas, mis reglas son mejor. No. Todos somos pecadores, pecamos a diario. Caemos en de 4 una. Pecamos con pensamientos, pecamos con palabras, pecamos con acciones o pecamos con omisiones. Suena algo ahí muy popular de otro lugar, pero es bíblico. Es así. O pecamos en pensamiento, o pecamos en palabras, o pecamos en acciones, o pecamos en omisión. Y lo último, hay veces somos los que más pecamos. Por eso dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pecamos siempre. Siempre tenemos que ir al Señor. Dios mío, no sé, Padre, no sé si hay algo que hice mal, Padre. Muéstrame aquello en lo que estoy fallando. Y aquello que tú sabes, Señor, perdóname. Pero no es solo pedir perdón, es pedir fuerzas, poder para poder vencer aquello que te está haciendo caer. Hay que ir siempre a pedir perdón, porque Jesús hoy es nuestro sumo sacerdote allá en los cielos. Y si tú no estás enviando desde acá, simbólicamente, tus pecados a donde Él ministra, cuando Él venga en poder y gloria, se va a abrir los libros y va a mencionar tu nombre, y entonces va a ver que había un pecado que no confesaste, no pediste perdón, y es posible que por eso te pierdas. Debes de pedir perdón por tus faltas. No sé cuáles, tú lo sabes. Hay que pedir perdón y poder para vencer ese pecado. Mi hermano, quiero que creas lo que voy a leer. Créelo en lo más profundo de tu corazón. Dios dice en Isaías 43:25, yo soy quien borra tus rebeliones. Por amor de mí mismo lo hago. Y no me acordaré más de tus pecados. Si tú has pecado y eso te ha hecho que te vayas de la iglesia y tú crees que no hay perdón para ti, hoy te digo en el nombre del Señor, dice Dios que Él borra tus rebeliones. Y no se va a acordar más de ella. Sí, pero aquel me menciona, aquel me señala, aquel no pagó tu salvación. Jesús pagó tu salvación. No le hagas caso a eso. Sí, pero yo siento una batalla en mi mente. Es que no me siento capaz, no me siento genuino, no me siento digno. No, dile a ese pensamiento, en el nombre de Jesús, te echo fuera. Jesús ya pagó el precio, ya me perdonó, yo creo en su palabra. Echa fuera toda culpa, porque Dios es aquel que borra tus rebeliones. No es solo pedir perdón, es perdonar también. Y esto sí es duro, porque somos buenos hay veces a pedir perdón, pero dar perdón, cuán difícil es. Y el Señor Jesús dijo que si nosotros no perdonamos,
A aquellos que nos ofenden, Dios no nos va a perdonar. Es necesario perdonar. Y si no puedes hasta hoy, pídele al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Si sientes que no puedes otorgar eso, Señor, ayúdame a perdonar. Pídele, clámale y Dios te va a dar esa obra, ese milagro. La oración dice al final, esta es la penúltima frase, no nos metas en tentación. Esta frase en realidad está mal traducida. Tendría que ser, no permitas que caigamos en tentación. Porque Dios no mete a nadie en tentación. Santiago lo explica. Dios no tienta a nadie. Él no puede ser tentado por nada porque en Él no hay mal. Entonces la frase es, Señor, no permitas que entre en tentación. Debemos de pedirle al Señor, Señor, hoy voy a empezar mi día. Yo no sé si mi jefe, aquel malhumorado, me haga cara, me hable mal y de repente yo quiera responderle, Señor, ayúdame a tener paciencia. O en casa, tú sabes cuál es la batalla que tienes. Pídele al Señor, ayúdame a no caer en tentación. Cuando tú haces eso, entonces el cielo te da el poder para poder seguir venciendo. Hay que pedirlo. Si no lo pides, te crees autosuficiente. Y cuando haces eso, eres presa del diablo. Hay que pedir que no entremos en tentación. Pero, escuchen lo que dice la palabra de Dios. El sabio teme y se aparta del mal. Pero el necio, el insensato, el insolente se siente confiado. Pide al Señor no caer en tentación, pero tú no te vayas a meter a la tentación. No. Si es necesario ir por otra cuadra, ve por otra cuadra. Si es necesario omitir algunas cosas, haz lo que tengas que hacer. Pero no seas presa del demonio. Porque el sabio ve el mal. Ya estoy viendo, esa es mi tentación. Mejor me voy de aquí. No seas insolente, no seas necio. Tú eres hijo de Dios, tú eres sabio. Ve el mal y apártate. Eso es lo que hay que hacer. Más allá de esto, recuerda que si por algún motivo Dios permite que entres en alguna prueba que te sacuda el cimiento entero, recuerda esta promesa. Isaías 43, 2 y 3. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Pasa por las pruebas glorificando a tu Dios, porque Él es todopoderoso. Tu Dios es todopoderoso, porque de Él es el reino, de Él es la gloria, y de Él es por todos los siglos de los siglos. Alégrate, hijo del Señor. Tu Dios es todopoderoso. Recuerda, ahora cuando vayas a casa y vayas a orar en la noche o en la mañana y tengas en cuenta el Padre Nuestro, recuerda que tienes que orar como si hablas con tu papá. Tienes que orar y saber que hay que santificar su nombre. Tienes que también saber que hay que anhelar su reino. Más allá de eso, hacer su voluntad. Aún así, pedir por nuestro sustento sin temor, sin duda. Pedir y dar perdón. Hay que hacerlo, hay que pedir para no caer en la tentación, no ser librados del mal, porque tu Dios es todopoderoso. Y cuando tú has comprendido todo esto, entonces puedes entender lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. Tú ahora eres hijo, eres hija de Dios. Él ha enviado a tu corazón el espíritu de su Hijo, el cual te da la potestad, el privilegio de que digas, Abba, Padre. ¿Qué es Abba, Padre? Abba es arameo, es padre. Y padre, pues obviamente es padre, pero en el original está en arameo, Abba, y está en griego, pater, Abba, pater. Pero esto no es solamente decir, Abba, Padre. No, esto es decir, Padre mío. Esto es decir, tú eres mi Padre. Yo me siento confiado en ti. Eso significa Abba, Padre. ¿Por qué? Porque Él te ha hecho libre de toda esclavitud. Ya no hay resentimiento, ya no hay culpa, ya no hay ninguna condena, porque tu Padre ha vencido. Es Él el que te hace heredero por medio de Jesús. Así que tú y yo hoy juntos podemos decir, Abba, Padre, en confianza, porque Cristo te ha dado la salvación. El Señor te bendiga.